Bueno, ministra, coméntenos esta decisión a la ciudadanía, explicar un poco por qué hoy los Juegos del Sur dejan a Paraguay. Bueno, Paraguay deja los Juegos del Sur Cierto. en realidad, ¿verdad? Porque el gobierno nacional ha tomado la decisión de reencauzar esos recursos que iban a ser usados en la parte de los gastos corrientes de los Juegos del Sur, que es la parte de organización y la realización del evento en sí, a lo que viene a ser el rubro salud. ¿Por qué? Porque en este momento el gobierno tiene otras prioridades. Tal vez cuando en el gobierno anterior se decidió la realización de los Juegos y el presidente Cartes autorizó eso, entonces era un cierto momento. Hoy, después de haber tenido 7 meses de lluvia y tenemos una población vulnerable y una población que fácilmente se enferma porque estamos con frío, estamos con agua, estamos con una serie de inconvenientes, entonces el gobierno dice que los recursos deben ser destinados a lo prioritario. Y lo prioritario en este momento que es la salud. Y el hospital de Barrio Obrero, que va a tener un costo de 60 millones de dólares, donde vamos a tener 240 camas para internación y 60 camas de terapia, yo creo que es algo que no podemos decir nosotros los paraguayos que no. Claro, o sea, acá se midió entonces la coyuntura del momento regional, local más bien, en cuanto a estas situaciones que usted bien lo mencionaba, el tema que tiene que ver un poco con la situación climática, con un montón de cosas, con un poco de la economía también, un bajón que tenemos, etcétera, etcétera. Y entonces el gobierno ha decidido prioritariamente. Usted me decía que esto se viene analizando ya desde febrero. Sí, el 26 de febrero hemos recibido de la coordinación de los Juegos del Sur el contrato modelo para poder ser sede de estos Juegos. Paraguay todo el gobierno nacional se puso a analizar ese contrato. Hemos distribuido el contrato a todos los ministerios que tienen, que son partícipes de ese contrato, por decirte, a MITIC, que se tiene que encargar de todo lo que sea comunicaciones, los satélites que necesitamos, al Ministerio del Interior todo lo que sea seguridad, salud, todo lo que sea cobertura en salud, al MOPC todo lo que sea transporte, y algo muy importante también es lo que se refiere a la Villa Sudamericana. Milciades es quien ha trabajado muchísimo en la villa, haciendo el proyecto conjuntamente con el MOPC, con el ministro Vince, con el ministro Dani Durán también, involucrado el MUD también en esta construcción. Esta es una construcción, no sé si te ubicas frente a la Expo, sí, en lo que era anteriormente la villa de IPS. La villa IPS esa. La Villa Sudamericana se va a hacer ahí. Esa villa, la nota de esa villa tiene un número 221, nota de entrada en el 2019 en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y tiene el código 17612/19. El MOPC ingresó ese pedido para licitación. Esa es una licitación que ya está en curso. La villa no se va a dejar de hacer. Tiene 960 departamentos y tiene 13 torres. O sea, eso se va a financiar, así como el gobierno nacional lo decida, pero evaluamos en un primer momento a través del Banco Nacional de Fomento en un plazo de 20 años y son viviendas de clase media. Eso es algo que el gobierno no va a dejar de hacer. Nada que tenga que ver con lo social, ya sea viviendas y salud, se va a dejar de hacer. Que al final, o sea, todo el proyecto va a beneficiar otra vez a la población. Claro, por supuesto, porque solamente 40 días íbamos a estar usando esas instalaciones, ¿verdad? 30 días. 30 días. Eran cuando 30 máximo días, 40, ¿verdad? Son 13 torres, 960 departamentos en las 13 torres para albergar a casi 5.000 personas, casi 4.900 personas. En número exacto estamos en 4.878 personas que pueden habitar. Que quieren ser los atletas que iban a llegar hasta. Exacto, ellos albergan por 30 días en la villa. Hoy, tal cual el proyecto nació, eso va a ser vendido a la población.
¿Cuánto costaba el proyecto? Sí, o sea, el realizar sur en nuestro país. Cuando todo inició, el primer presupuesto, se hablaba de 31 millones de dólares. Cuando llegué yo en mayo del año pasado, ya el número estaba en cerca de los 80 millones de dólares y hoy estamos hablando de un poco más de 170 millones de dólares. Bastante. ¿Por qué fue subiendo? Porque en el presupuesto original no se tuvo en cuenta la construcción de la villa, no se tuvieron en cuenta la construcción de 8 escenarios deportivos que no hay en Paraguay, y si tenemos, no tienen la homologación ni la certificación internacional para competencias internacionales. Eso lleva gran parte del presupuesto. Y la otra, el otro costo alto de los juegos son los gastos administrativos, el costo corriente en sí de organizar los juegos, y eso es lo que se va a trasladar al Ministerio de Salud para la construcción del hospital de Barrio Obrero. Los otros centros deportivos, como el futuro Centro Acuático Paraguayo, la cancha de hockey, la pista de BMX, un escenario deportivo adaptado a deportes inclusivos, que también se va a construir, y 34 centros polifuncionales deportivos que se van a construir a lo largo del país. Esos planes y proyectos no paran. La asistencia y el soporte al deporte en Paraguay no para. Incluso nos atrevemos a decir que con juegos o sin juegos de la Asunción 2022, este es el gobierno que más ha apostado a invertir en deporte. Ahora, ¿esto qué significa? Entonces, que esto no va a afectar en nada en los proyectos que tiene la Secretaría Nacional de Deportes, ni a nivel de, como bien decía don Milcea Fretes, el tema del deporte paraguayo, ¿no? En el ámbito atlético. Sí, algún tipo de deportes en el que practiquen pocas personas. Ahora tenemos algunas modalidades que, por una cuestión para no herir susceptibilidades, no quiero decir, tenemos algunas modalidades en las cuales tenemos muy pocos deportistas. Esas modalidades son las que no se van a construir. Pero sí, en vez de esas modalidades, sí vamos a hacer esos polideportivos a lo largo de todo nuestro país. Porque ¿qué es lo que pasa? Paraguay no termina, Asunción, o sea, termina en Calle Última, pero el Paraguay no. Yo vengo recorriendo 10 departamentos con nuestro programa Golazo y 6 departamentos con lo que es nuestro diálogo deportivo. Y cuando uno recorre el país es cuando uno tiene la conciencia de ver de que, por ejemplo, en Santaní, San Pedro, tenemos una sub-14 campeona sudamericana de handball que hoy no tiene dónde practicar. Entonces, el gobierno se ve en la posición de elegir a dónde va a invertir en lo que se refiere a deporte. Vamos a invertir en una cancha muy cara para ser homologada internacionalmente, donde va a tener un uso de 100 personas, o vamos a invertir en pequeños polideportivos diseminados a lo largo de todo el país. ¿Para qué? Para poder alejar a todos nuestros niños y adolescentes de lo que vos sabés, es la droga, los vicios, las malas costumbres, y el deporte transmite muchas cosas, como ser los valores. Escuché hoy comentarios de ciertos amigos de que el deporte está de luto. Yo creo que no es así. Más que nunca la Secretaría Nacional de Deportes tiene lo que se llama una perspectiva de hacia dónde quiere ir y está tratando de dotarse de recursos a través, por ejemplo, de la cooperación alemana para hacer una planificación estratégica que nunca tuvimos en Paraguay de 10 a 12 años de plazo. La planificación estratégica, la implementación de ese planeamiento estratégico y el monitoreo con el acompañamiento de la cooperación alemana. También estamos negociando con la BMZ, que es el Ministerio de Planeamiento y Desarrollo alemán, de poder incorporar de vuelta a nuestras escuelas y colegios gimnasia y educación física
por 2 a 3 horas semanales. En realidad la Unión Europea nos dice, y ya estuve yo acá en el programa practicando sobre eso, 4 horas. No somos tan ambiciosos y estuvimos en la hermana República del Uruguay en contacto con la viceministra de Educación y también con la Secretaría Nacional de Deportes, y se gastó $3 millones en Uruguay para volver a implementar, que también tenían el mismo problema que nosotros, que se perdieron esas horas de gimnasia y educación física y esos rubros. Para eso se necesita mucho presupuesto, y sabemos que no le podemos cargar a educación con ese presupuesto ahora. Entonces, Deportes, la Secretaría Nacional de Deportes se está haciendo cargo de eso, y cuando tengamos todo listo le podemos ir y decir al ministro Peta, ministro, acá están los recursos, este es el planeamiento, esta es la manera de implementar. Él sabe que nosotros estamos trabajando en esto, el señor presidente de la República también sabe y tenemos todo su apoyo. Nosotros estamos trabajando en lo que es el semillero, la base de la pirámide deportiva de la UNESCO que conoces seguramente. Sí, sí, o sea que inclusive ustedes han propuesto, han visto la problemática y también han traído la solución, ¿verdad? Claro, claro, porque no es solamente ver la problemática, ¿verdad? Sino ver la solución, estudiar qué hace nuestra gente a su alrededor. Por supuesto, nosotros empezamos mirando Finlandia y todos esos países, y después nos fuimos más adaptando a lo que es nuestra realidad, ¿verdad? Yo creo que hay una confusión en lo que se quiere hacer hoy. Primero, este trabajo nosotros lo venimos realizando, como decía Mircea, desde mayo del año pasado, y trabajando en el contrato desde febrero. O sea que nosotros no estamos acá para distraer qué es lo que está pasando hoy con la ANDE o con la energía o con todo eso. La Secretaría Nacional de Deporte está haciendo su trabajo, ¿verdad? Si hoy a nivel de gobierno nacional decidimos de que vamos a invertir ese recurso de los gastos corrientes en otra cosa, y la infraestructura deportiva misma vamos a dividirlas en los deportes que más se practican, y el resto de los recursos que tenemos vamos a ir de a poco haciendo en infraestructura en el interior del país. ¿Para qué? Para potenciar el deporte en todo nuestro país, no solamente en Asunción, que es la ciudad sede, o en Central, que es donde se iban a hacer más los juegos, donde se iban a hacer más construcciones. Pero estuvimos a tiempo nosotros de informar esto, ¿verdad? No es que hayamos quedado mal, de repente se nos ocurrió, cortamos, ¿estuvimos a tiempo? No, nosotros estuvimos a tiempo, y nosotros hemos informado al mismo tiempo al Comité Olímpico Paraguayo, que es nuestro Comité Olímpico, por supuesto, y a la organización de la ODESUR. Hemos mandado por vía papel, le hemos mandado por vía mail, también nos hemos comunicado telefónicamente con ellos, con lo que es el PDF hoy, que vos sabés, para eso tenemos que estar intercomunicados, esa es la ventaja de la tecnología. Entonces, esa comunicación la hicimos hoy. Y hoy también estamos comunicando a los medios de prensa y nos ponemos disponibles para todo tipo de preguntas. Yo estoy desde la mañana atendiendo teléfonos y, por supuesto, los que son deportistas, ¿verdad?, sienten como un dolor porque no lo podemos hacer. Pero lo que no quiero que se malinterprete es que vamos a dejar de apoyar a nuestros atletas. Nuestros atletas, sobre todo los que son nuestros atletas de alto rendimiento, tienen becas del gobierno nacional, se les paga todos sus pasajes a todos los lugares y competencias donde sus presidentes de federaciones digan que ellos tienen que ir. Eso no va a cambiar. Así como están hoy en los Panamericanos, ¿verdad? Por supuesto, en los Panamericanos están con un aporte del gobierno nacional que viene ya desde enero pagando el equipo multidisciplinario y una cantidad de cosas. El Comité Olímpico también aporta una parte, pero en un 80% es el aporte del gobierno nacional. Bueno, ministra, muchísimas gracias por venir, por darnos todos estos detalles. O sea, el gobierno ha definido una cosa en bien de la ciudadanía, ¿verdad? Así mismo. Analizando la realidad y viendo qué era lo que le convenía al país en este momento, ¿verdad? Pero no en perjuicio del deporte. No sé si vos recordás que cuando Macri asumió, Macri se encontró con que Argentina tenía que cumplir con un calendario de un mundial de básquetbol. Ya. Entonces Macri dijo, bueno, la situación económica del momento no nos da para hacer un mundial de básquetbol. Medio que un poquito tarde, pero tomó la decisión poco popular, ¿verdad?, de bajarse de ese mundial. Suecia también era candidata
a unos Juegos Olímpicos. Hizo un estudio que necesitaban viviendas sociales. Entonces el gobierno, esa es la tarea del gobierno, de tomar la decisión en cada momento, y la decisión puede cambiar de acuerdo al momento en que vive nuestra población, y es el gobierno el que debe velar por nuestro bienestar. Ministra, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, Don Melquiades Fernández también, muchas gracias por darnos todos estos detalles.